Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y qué gusto que nos acompañen en este curso de menopausia del capítulo de la Asociación Mexicana para el Estudio de Climaterio de Monterrey. Vamos a repasar en los próximos 30 minutos algunos tópicos sobre los andrógenos, qué es lo que hoy por hoy, qué es lo que hoy por hoy se acepta en realidad al uso de andrógenos en la mujer, especialmente cuando hablamos de la menopausia, y por supuesto que tocaremos algunas opciones de tratamiento con andrógenos a lo largo de la vida. Quisiera iniciar mencionándoles que la forma en que se lleva a cabo el metabolismo de los andrógenos, que ustedes los conocen perfectamente bien, pues hay que partir primero de la premisa de que los tres sitios principales en donde se producen andrógenos en la mujer son la glándula suprarrenal, el ovario y por supuesto toda la síntesis que se lleva a cabo de dihidrotestosterona a partir de los sustratos que se generan tanto en la glándula suprarrenal como en el ovario. Recordando brevemente que dentro del origen de los andrógenos, pues tenemos que la delta 4 androstenediona es un andrógeno que se produce en el ovario aproximadamente en el 50% y el otro 50% se produce en la glándula suprarrenal. Por el lado de la testosterona, también hay que recordar que de este total que se encuentra circulando en el torrente circulatorio, 25% es de origen ovárico, 25% de origen suprarrenal, y como se puede apreciar aquí de manera bastante clara, tanto la dehidroepiandrosterona como sus sulfatos son hormonas que se producen específicamente la dehidroepiandrosterona sulfatada casi en el 100% en la glándula suprarrenal y la dehidroepiandrosterona hasta un 20% por el ovario. Estos sustratos, especialmente la delta 4 androstenediona y la testosterona, pueden llegar como prohormonas a la unidad pilosebácea, que recordarán ustedes que se encuentra a lo largo de toda la piel distribuido, y a través de la acción de la 5-alfa reductasa sintetizar dihidrotestosterona, que también, como recordarán, es el andrógeno que se encuentra con mayor potencia en el torrente circulatorio y que además, por eso tiene gran relevancia, además de que participa en la diferenciación sexual. Y estos andrógenos van a tener la capacidad no solo de que van a tener su acción biológica, sino que se van a unir directamente al receptor para de esta manera generar los beneficios fisiológicos. ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos de los andrógenos? Pues ya sabemos que participan directamente en la pubertad para la inducción de vello púbico, de vello axilar, participan en el metabolismo óseo a nivel del sistema nervioso central en la corteza cerebral, se encargan de generar el deseo sexual, participan en las fantasías sexuales y por supuesto en la génesis de los orgasmos. Cuando llegamos a la menopausia, pues recordemos que por definición es este año consecutivo en que ya no hay una cantidad determinada de folículos que se diferencien hacia la foliculogénesis, por lo tanto se pierde el aporte estrogénico, se pierde el aporte progestacional y por lo tanto en el ovario, al tener esta falla ovárica fisiológica esperada, todos los andrógenos, delta 4 androstenediona, testosterona y 20% de la dehidroepiandrosterona que se sintetiza en las células de la teca va a desaparecer. De ahí que el único andrógeno que se siga produciendo va a ser el 80% restante de la dehidroepiandrosterona y su porción sulfatada en la glándula suprarrenal. Sí es muy importante resaltar entonces que una vez que se presenta la menopausia, el único aporte de andrógenos con el que la mujer persistirá será el que se origina en la glándula suprarrenal una vez que es estimulado a nivel hipotalámico, ¿verdad? La producción de la hormona liberadora de ACTH para que se estimule la producción a nivel de la glándula suprarrenal, principalmente de dehidroepiandrosterona. Esta dehidroepiandrosterona es un andrógeno que tiene múltiples funciones. Hay que recordar que además de ser un andrógeno suprarrenal, la dehidroepiandrosterona también es una prohormona que a nivel periférico va a convertirse en estrógenos y adicionalmente, como habíamos mencionado, en la piel, en este efecto que tiene la unidad pilosebácea mediado por la 5-alfa reductasa, se sintetizará dihidrotestosterona. De ahí pues que una vez que se establece la menopausia con ya la presencia de la insuficiencia ovárica fisiológica, la fuente más importante de andrógenos va a ser la glándula suprarrenal con la síntesis de dehidroepiandrosterona. Sí es importante resaltar que esto se va a presentar independientemente de que la menopausia es una menopausia espontánea, esperada alrededor de los 50 años o 49, que es lo que está descrito en la literatura, al menos en nuestro país, o bien que sea una menopausia inducida siempre y cuando esta menopausia inducida sea por el retiro de las gónadas o por el retiro de los ovarios, porque si hablamos únicamente de la ausencia uterina y prevalecen los ovarios, pues este fenómeno que brevemente les he relatado no se presentará.
Fisiológicamente, entonces, va a haber una disminución de los andrógenos ováricos y suprarrenales, y esto va a tener síntomas y signos diversos en el organismo, que en muchas ocasiones se pueden traslapar con los signos y síntomas de la menopausia y que también en un momento determinado pueden coincidir con algunas de las manifestaciones del envejecimiento. Dentro de todas las manifestaciones clínicas que veremos en breve y que acompañan al déficit estrogénico, por mucho, la disminución del deseo sexual es uno de los que con más frecuencia se asocian a ello, el que más se relaciona, pero hay que recordar que no es la única manifestación. Y vean qué interesante, porque desde el punto de vista bioquímico, endocrino, si nosotros nos repasamos cómo es el comportamiento en aquella paciente que se encuentra en transición a la menopausia, la que presenta menopausia espontánea y aquella paciente que de un día para otro pierde las gónadas, vean ustedes que en relación a los niveles de estrógeno, como es de esperarse, en la transición a la menopausia va a tener estas fluctuaciones en donde el comportamiento característico es que los niveles de estradiol básicamente van a disminuir por abajo de 50 picogramos, pero eventualmente pueden tener estos picos y es cuando la paciente nuevamente empieza a presentar los niveles, perdón, el efecto de la menstruación, por supuesto acompañado del estímulo progestacional en el endometrio, pero tiene fluctuaciones los niveles de estradiol. Una vez que se establece la menopausia, que ya definitivamente transcurrió este periodo inicial, por lo menos necesario de un año, ya los niveles de estradiol van a estar muy bajos, por debajo de 30 picogramos. Sin embargo, en la mujer que se somete a una oforectomía bilateral, de un día para otro, los niveles de estradiol van a disminuir de 100 o 150 picogramos a menos de 20. Aquí en la transición a la menopausia, la mujer los va perdiendo paulatinamente y en la menopausia espontánea le toma un periodo determinado llegar a estos niveles tan bajos. En relación al comportamiento de la testosterona, recordando que tiene una producción ovárica y suprarrenal, la concentración sérica en la transición de la menopausia disminuye, pero vean ustedes cómo cuando ya la menopausia se establece hay una disminución del 50%, que era el aporte que correspondía al ovario. Y aunque en la oforectomía pensaríamos que el aporte seguiría siendo el mismo y la pérdida la misma, equivalente al 50%, vean cómo la literatura, de acuerdo a este artículo, específicamente relacionado con deseo sexual hipoactivo, la disminución en los niveles de testosterona circulante son del 75% en aquella paciente con oforectomía bilateral. Y la hormona que nos ocupa importantemente en esta sesión, que es la de hidroepiandrosterona, porque es el andrógeno que va a prevalecer durante la menopausia hasta cierto momento, porque a partir de los 60 años puede empezar a disminuir, también tiene una disminución asociada a la presentación de la menopausia. Y esto es algo bien importante porque si ustedes recuerdan en la fisiología de los ovarios, de los andrógenos, perdón, solo el 20% era producción ovárica. Sin embargo, cuando se alcanza la menopausia, se disminuye hasta 53% y su disminución en la oforectomía bilateral es de un 25% más. Este es un cuadro en el que básicamente les ilustro de manera muy concreta todos los signos y síntomas que acompañan a la deficiencia de andrógenos en la menopausia, más allá de la disminución del deseo sexual o el deseo sexual hipoactivo, que es la manifestación clínica por excelencia asociada al déficit androgénico. Y ven ustedes que, bueno, los andrógenos no es nuevo, tienen un impacto directamente a nivel de la masa muscular, en la masa ósea, también en la sensación de bienestar de los seres humanos y, por supuesto, participan también en la cognición y en la distribución de la grasa a nivel corporal. De ahí que la distribución de grasa entre el hombre y la mujer sea tan distinta. De ahí, pues, las múltiples manifestaciones sistémicas pueden ser cambios en el estado de ánimo, en la cognición, que las pacientes tengan una proclividad a ser un poco más con disminución de esta empatía para hacer cosas con menos energía y una actitud negativa en cuanto a resolver algunos asuntos, problemas o generar algunas actividades físicas o intelectuales. No solamente hay disminución del deseo sexual, sino hay que recordar que la pilosidad sexual, que es la presencia de vello corporal, especialmente en axilas y en el monte de Venus, depende de andrógenos. Al disminuir los andrógenos tenemos disminución del vello sexual, se redistribuye el tejido adiposo, habiendo una mayor tendencia
que se acumula a nivel de la grasa visceral, que además es una grasa visceral que induce un comportamiento más heterogénico. Se disminuye el recambio óseo porque los andrógenos, al igual que los estrógenos, también participan en la expresión del RANG ligando, y hay un incremento en la expresión del RANG ligando y se incrementa la resorción ósea, llevando a una disminución en la densidad mineral ósea. Ya platicábamos que los sustratos de esteroides sexuales, tanto estrógenos como andrógenos en hombres y mujeres, son fundamentales para conservar la masa muscular, de tal forma que cuando se disminuyen los andrógenos también se pierde la masa muscular. La manifestación clínica más frecuente, que es la disminución del deseo sexual, y por lo tanto, si tengo una disminución de mi masa muscular, de mi estado de ánimo, va a haber seguramente una disminución en la capacidad física en estos pacientes, en estas pacientes. No hay que perder de vista que dentro de los esteroides que participan en la función sexual, por supuesto que son fundamentales los estrógenos, porque ellos se van a encargar de mantener el flujo sanguíneo, que además va a hacer que haya este trasudado que mantiene la humedad local. También van a tener una influencia positiva para la diferenciación del epitelio. Entre otras cosas, se favorece la lubricación, se regula la expresión de óxido nítrico y de óxido nítrico sintasa para que haya un estímulo directamente a nivel clitoridiano y también a nivel de la vagina, que participa también en el fenómeno del orgasmo. Pero definitivamente quienes son las estrellas para la función sexual son los andrógenos, porque como decía hace un momento, a nivel de la corteza cerebral, son los que se encargan del aumento del deseo sexual, se incrementa la motivación sexual. Está descrito en distintos artículos que una vez que una mujer tiene niveles androgénicos normales, disminuye el desinterés sexual y también mejora la receptividad sexual. De ahí que sea tan importante el considerar el papel fundamental que tienen los andrógenos en la sexualidad plena en una mujer en la menopausia. Así pues llegamos a esta parte que es cuando hablamos nosotros de la consecuencia del déficit androgénico en relación a la parte sexual. Hay un tamizaje que idealmente nos puede ayudar para ir dirigiendo este desorden del deseo sexual hipoactivo. ¿Por qué se va a caracterizar? Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, bueno, va a haber una deficiencia o ausencia en las pacientes o en las mujeres de este interés sexual, ya no se van a presentar las fantasías sexuales con la misma frecuencia. Esto puede condicionar que las mujeres sean más proclives a cursar con distrés y dificultad para las relaciones interpersonales. También se va a acompañar de desórdenes en la excitación sexual y se pierde el interés sexual. Es muy frecuente que las pacientes citen: la verdad es que yo ya no tengo deseos de tener relaciones sexuales. Si se dan, qué bueno, pero si no se dan, mejor. Esto es parte del desinterés sexual, y siempre hay que tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas que he mencionado brevemente, además de la reducción del interés o de tener una relación sexual, más la ausencia de excitación, a pesar de que haya un estímulo sexual externo o que haya una conducta erótica, siempre debemos de tomar en cuenta que no siempre se trata de un desorden del deseo sexual hipoactivo puro, porque en muchas ocasiones hay que discriminar o excluir antes que no se trate de un proceso de depresión en el que la paciente, entre otras cosas, quiere atender algunas prioridades psicoemocionales y no propiamente su sexualidad. Sí es importante resaltar que cuando nosotros tenemos una paciente que desde la primera consulta tiene algunos tintes en su historial clínico, en su interrogatorio, de una deficiencia androgénica, pues al igual que en cualquier paciente tenemos que hacer una evaluación integral que va a ser básicamente liderada por una historia clínica completa en la que tengamos que determinar su historia sexual, si está cambiado o si su conducta sexual siempre ha sido la misma desde los años reproductivos en que los niveles de andrógenos eran totalmente normales. Idealmente debemos de tener en el consultorio esta prueba para el diagnóstico del deseo sexual hipoactivo, a descartar algunas otras patologías en las que haya deficiencia de andrógenos que nos pueden llevar a este cuadro clínico, y verificar si la paciente, adicionalmente relacionada con el deseo sexual, está tomando algunos medicamentos como antidepresivos, por ejemplo, que dentro de los efectos secundarios generan disminución del deseo sexual. Una vez que tenemos la sospecha de esto, es importante que sepamos qué es lo que hoy por hoy está aceptado para hacer el diagnóstico
Uno de ellos es el cuestionario que en breve les mostraré sobre el deseo sexual hipoactivo asociado a deficiencia de testosterona y muchas otras causas, por supuesto, pero también hay que recordar que hay mediciones de otros elementos como la testosterona total, en donde básicamente medimos los niveles de testosterona total circulante, pero recordar que si estos niveles son muy bajos, pues no van a ser perceptibles por los distintos mecanismos de ensayos o métodos de ensayo que se utilizan en el laboratorio, de tal forma que no tendremos un diagnóstico contundente. Otra forma de hacer el diagnóstico es cuantificando la testosterona libre, que básicamente hablamos de aquella que no está unida a esta proteína transportadora u otras proteínas como la albúmina. Generalmente se considera que la testosterona libre es una cuantificación para diagnóstico de deficiencia androgénica con baja precisión y que no se sugiere. Estas son algunas de las fórmulas que nosotros podemos disponer y que en los laboratorios habitualmente se hace para poder sacar el porcentaje o la concentración de testosterona libre a partir de la testosterona total. En relación a la testosterona biodisponible, esta es básicamente la que no está ligada a la globulina transportadora de esteroides sexuales hepática, más el 20% de la que se une directamente a la albúmina, y esa concentración sérica corresponde a la testosterona biodisponible. En muchas ocasiones se ha sugerido, especialmente en aquellos médicos que utilizan con constancia los pellets de testosterona, que la forma de saber en que llegamos a las concentraciones séricas fisiológicas es con la cuantificación de andrógenos en saliva, y hay que recordar que la literatura al respecto es contundente, no es una cuantificación precisa, no se recomienda y no tiene ningún nivel de evidencia de que sea útil para el diagnóstico. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta la clínica. De ahí pues que cuando nosotros debemos de considerar el uso de andrógenos, va a ser básicamente en pacientes que puedan tener una deficiencia de testosterona, que estén sintomáticas después de su menopausia natural. Ya recordarán el cuadro que revisamos, específicamente en quienes sean persistente el insomnio, la depresión y se hayan excluido otras causas que pueden estar originando estas dos entidades clínicas. Aquella paciente que tiene una deficiencia de testosterona después de que le hicieron oforectomía, hay que recordar que ella tiene un efecto de deficiencia de andrógenos mucho más rápido y con una deficiencia de más deficiencia androgénica que corresponde hasta el 75%, ya sea porque se sometió a una oforectomía quirúrgica o bien porque fue el resultado después de un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o la combinación de ambos. Y por supuesto que hay un escenario clínico en el que definitivamente vamos a necesitar recurrir a una terapia sustitutiva, que es la insuficiencia ovárica prematura, ya sea primaria o secundaria, en donde definitivamente estas pacientes ya no tienen el aporte de andrógenos ováricos, pero lo pierden desde mucho antes de los 40 años y es un escenario clínico para sustitución hormonal. Y si yo tengo una paciente con disfunción sexual y demuestro niveles bajos de testosterona biodisponible, esa es otra indicación para administrar mi terapia. Hay que recordar que el tratamiento no se puede generalizar para que yo en la discusión clínica de mi paciente, sin hacer un cuestionario que es una herramienta aliada para diagnosticar deseo sexual hipoactivo, sin que yo cuantifique estudios de laboratorio que sean los indicados, sin que yo haga el cuestionario para saber si mi paciente tiene alguna otra entidad clínica que esté condicionando esas manifestaciones, no va a justificar que yo administre el tratamiento solo porque subjetivamente mi paciente me dice que quiere mejorar su deseo sexual, que a ver si le podemos brindar algo para que se sienta mejor, energética, haga más ejercicio, etcétera. Porque como ustedes pueden ver en este consenso, en el que básicamente se hacen las recomendaciones para cómo utilizar óptimamente el tratamiento con andrógenos, y vean que es un grado de recomendación 1, que es una recomendación fuerte. Se sugiere que nunca se usen los andrógenos para todos estos elementos. Ni se usa para tratamiento de infertilidad, ni tratamiento de la disfunción cognitiva. Se ha empleado el concepto de que puede disminuir la formación de placas amiloideas. Es todo lo contrario, puede resultar tóxico. Tampoco se debe de utilizar para mejorar la densidad mineral ósea, ni para que las pacientes se sientan bien, se sientan energéticas, y mucho menos para la depresión. No se debe de utilizar específicamente en este consenso. Se hace una cita especial para la dehidroepiandrosterona o prasterona, que es el nombre con el que se le conoce cuando esta
próstata se fabrica artificialmente, no se recomienda el uso generalizado por cualquiera de estas circunstancias, puesto que no hay estudios que demuestren su eficacia y seguridad a largo plazo. El único cuadro clínico y entidad en la que está aceptado el uso de la prasterona o de hidroepiandrosterona es en los trastornos del deseo de sexual hipoactivo, en donde hoy por hoy es la única indicación que está aceptada con un nivel de evidencia alto. Sin embargo, hay que recordar que tenemos múltiples opciones de tratamiento a nivel mundial. En nuestro país, nosotros no contamos con opciones de tratamiento tan múltiples como se tienen en el mundo. Rápidamente les diré lo que no tenemos nosotros aquí, que son los parches de testosterona que liberan 300 microgramos por día. Tienen una respuesta satisfactoria para mejorar todos estos elementos y se ha visto que como resultado, en los estudios Intimate específicamente, se encontró que se incrementaban 2 eventos sexuales satisfactorios por mes cuando se utiliza gel transdérmico, que tampoco tenemos en México. Sí se encontró que había incremento de un evento sexual satisfactorio por mes y que había un incremento discreto en los niveles séricos de testosterona. Perdón. En relación a los andrógenos inyectables, aquí nosotros no tenemos una terapia inyectable para mujeres. Aquí sí quiero ser muy estricta y específica porque estamos hablando de terapia androgénica de reposición en mujeres, no en varones, que son casos hipogonádicos. A lo mejor aquellos pacientes que cursan con disminución de los andrógenos secundarios a edad avanzada o síndrome de Adam, pero no es el caso de la mujer en la menopausia, ni le vamos a poner menos de la inyección, ni le vamos a poner un poquito de gel, porque eso no es lo que está estandarizado, de acuerdo a los lineamientos científicos que existen. Los que existen inyectables solamente de testosterona tienen estos efectos benéficos para mejorar los eventos sexuales, y cuando se administra crema con concentración de testosterona del 1% que libera 0.5 miligramos al día, no se han evaluado los resultados en cuanto a mejorar los eventos sexuales satisfactorios, pero se considera que dependiendo del sitio donde se aplique se puede tener un beneficio o no. Aquí quisiera subrayar que en México sí tenemos 2 opciones de tratamiento de terapia hormonal sustitutiva que combina andrógenos. Solo tenemos un problema, no tenemos estudios de seguridad al respecto de ellos. Algunos otros son los pellets de testosterona que cada vez se vuelven más famosos. Estos no tienen ninguna evaluación. Algo que es muy importante tanto para los pellets de testosterona, el undecanoato de testosterona, que es una terapia que se utiliza en varones para estados hipogonádicos o para síndrome de Adam, y metiltestosterona, es que no normalmente se alcanzan niveles suprafisiológicos que inducen dislipidemia heterogénica, pueden inducir esteatosis hepática y androgenización. No hay estudios que demuestren su seguridad. Por supuesto que la paciente va a tener una respuesta terapéutica porque estamos administrando un sustrato que se va a unir a un receptor, pero hay que recordar que nosotros como profesionales de la salud debemos de prescribir fármacos que tengan estudios no solo de eficacia, sino también de seguridad. Y la prasterona que existe en el mundo en presentación intravaginal en forma de óvulos, en nuestro país no la tenemos, y se han hecho distintos estudios con prasterona por vía oral a distintas dosis que oscilan entre 25 a 50 miligramos al día por vía oral, recordando que la prasterona es la de hidroepiandrosterona como prohormona con resultados satisfactorios. Es por ello que yo les presento, para finalizar mi presentación, este estudio que nosotros hicimos aquí en México con pacientes mexicanas con el propósito de demostrar la eficacia terapéutica de la prasterona en la función sexual en pacientes menopáusicas en el Hospital Juárez de México. Nuestro objetivo general era evaluar el efecto de hidroepiandrosterona en la función sexual de las pacientes a lo largo de 52 semanas, y como objetivos secundarios también nos dimos a la tarea de determinar el puntaje total promedio de acuerdo al índice de función sexual para que se hiciera el diagnóstico de manera contundente, cuál era el puntaje promedio de acuerdo al índice de función sexual por cada uno de los dominios que componen a esta herramienta de evaluación. Y nuestros 2 puntos principales de búsqueda terapéutica eran qué pasaba con la lubricación y la dispareunia, que son 2 de los elementos que más participan para disminuir el encuentro sexual y que generalmente causan dispareunia en estas pacientes. Los criterios de inclusión pues tenían que ser mujeres posmenopáusicas que tuvieran entre 40 y 60 años,
que tuvieran el deseo de participar en este estudio, que quisieran firmar su consentimiento informado. Les aplicamos a todas ellas el índice de función sexual femenina. Era un requisito que en el momento de ingresar al estudio tuvieran una pareja, de otra manera no podían ingresar. El punto de corte, como está descrito en la literatura para este índice de función sexual femenina, era de 19 o menos, y se les hizo, por supuesto, si estamos hablando de administrar una prohormona, que se va, además, esta de hidroepiandrosterona se sintetiza periféricamente estradiol, pues fue un protocolo completo de menopausia, como cualquiera, para administrar esteroides sexuales, que incluía mastografía, siempre y cuando la mastografía y el ultrasonido mamario fueran un resultado de BRAF 1 o 2. Con Papa Nicolau normal, se les hizo un ultrasonido endovaginal para valorar el grosor del endometrio, siempre y cuando esto fuera menor o igual a 4 milímetros, un perfil lipídico que estuviera dentro del rango normal de acuerdo a los criterios que establece el ATP3. Los criterios de exclusión, como es de esperarse, pues fueron todos los ya conocidos que contraindiquen el uso de esteroides sexuales en la posmenopausia, es decir, los mismos que aplican para los estrógenos. En la metodología, cada paciente, una vez que reunía los requisitos y firmaba su consentimiento informado, se le hacía una historia clínica completa, especialmente dirigida a buscar factores de riesgo vasculares, endometriales y también antecedentes de hiperandrogenismo por los efectos secundarios que pudiera tener a nivel cutáneo. Se les aplicó un cuestionario para diagnóstico de trastorno de deseo sexual hipoactivo en la primera consulta, antes de administrar la de hidroepiandrosterona en el mes 3, el 6 y el 12. Hay que recordar que este cuestionario ya estaba validado en nuestra población en un estudio que se hizo en una institución años atrás, de ahí que ya no fue necesario validarlo nuevamente. También hicimos una densitometría ósea central desde el inicio y hasta la semana 52. Se acompañó de un perfil lipídico tanto en los meses 3, 6 y 12, además de la evaluación basal. Se cuantificaron los niveles de glucosa e insulina para calcular el índice de homeostasis. Por supuesto, se hizo la mastografía basal y el ultrasonido, y entre otras cosas también cuantificamos la concentración de dehidroepiandrosterona en sangre. Es importante resaltar que este es el índice de función sexual en el que nosotros hicimos la evaluación. Como ustedes pueden observar, son 6 dominios los que se evalúan en este índice de función sexual: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, o por supuesto disminución del dolor, y cada uno de ellos se mide con distintas preguntas que están acotadas de la siguiente manera y tienen una calificación para que finalmente podamos evaluar cuál fue el resultado. Adicionalmente, nosotros medimos en una báscula tanita, pues el peso, la talla, el porcentaje de masa grasa muscular y el índice de masa corporal. A cada paciente se le administró una cápsula de prasterona de 50 miligramos cada 24 horas. La sugerencia siempre era que se administrara cada 24 horas para conservar la concentración sérica lo más dentro de la regularidad posible. En cada consulta se registró datos sobre la ingesta de otros fármacos durante el periodo de tratamiento con prasterona, porque en ocasiones hay fármacos que pueden modificar la absorción de este primero. En cada consulta también se preguntaron de manera dirigida manifestaciones de hiperandrogenismo, documentándose en caso de que estuvieran presentes, y se documentó la tensión arterial adicionalmente. ¿Cuáles fueron los resultados? De manera breve quiero comentarles que, bueno, estos fueron nuestras pacientes, en donde tuvimos pacientes que habían tenido una última menstruación tan temprano como a los 40 años, o mujeres que habían tenido una menopausia alrededor de los 46 años. La media de edad fue de 53 años y nuestra mujer, el promedio de presentación de la menopausia, fue alrededor de los 48 años. Este es el resultado en los primeros 6 meses del porcentaje de calificación por dominio del índice de función sexual, en donde lo separamos por dominios. Ustedes pueden observar en la columna azul la evaluación basal antes de la administración de prasterona, y en la evaluación de la barra naranja, la evaluación a los 6 meses. Como se puede observar de manera gráfica y visual, el porcentaje de mejoría que se observó en las pacientes fue en todos los dominios del índice de función sexual femenina, desde el dolor, la satisfacción, el orgasmo, hasta el deseo. Por supuesto que hubo algunos rubros o dominios que se beneficiaron mucho más, como el dolor. De hecho, aquí lo tenemos en una escala de disminución progresiva, pero algo que es importante resaltar, y si ustedes lo observan en la esquematización de la gráfica, es que
hubo un incremento en la mejoría directamente relacionado con el porcentaje de aparición en la evaluación basal. Cuando hay que recordar que el impacto más importante que tienen los andrógenos cuando se administran por cualquier vía, especialmente la vía oral, es el impacto que tienen en el perfil de lípidos. De ahí que nosotros nos dimos a la tarea de cuantificar colesterol total de baja densidad y de alta densidad. Y vean ustedes qué interesante, porque la columna azul es la que esquematiza nuestra concentración sérica de los distintos lípidos a nivel basal, a los 3 meses la columna roja y a los 6 la columna verde. Sí es importante resaltar que aquí tienen el punto de corte para colesterol total máximo es de 200, para los niveles de colesterol LDL de manera idónea que no superara 120 nanogramos, 125 y HDL de no más de 60. Y vean que aunque hubo disminuciones discretas o cambios, la palabra no es disminución, cambios discretos, ninguno escapó sustancialmente por encima de lo normal. Al contrario, pareciera que la administración de prasterona participó en una disminución discreta de colesterol total, de colesterol LDL, entre otros. Y vean, en relación a la cuantificación de triglicéridos, que es lo que más se aumenta habitualmente en una terapia con andrógenos, hubo una disminución tanto en el mes 3 como en el 6 de evaluación, y los niveles de triglicéridos basales eran prácticamente discretamente elevados, ¿no? Vean qué pasó con otras variables metabólicas después de la administración a los 3 y 6 meses de la prasterona. Básicamente me refiero a la glucosa, la insulina y el índice de homeostasis. No hubo modificación. Estamos partiendo de que todas las pacientes ingresadas en el estudio eran normoinsulinémicas, tenían niveles basales de glucosa normales. No hubo un incremento en los niveles de glucosa, por lo tanto, la fórmula de homeostasis se reportó dentro del rango normal en todo el grupo. Y finalmente, ustedes observan cómo paulatinamente las concentraciones séricas, como era de esperarse, de hidroepiandrosterona, se iban incrementando a medida que incrementaba el tiempo de utilización. Aquí finalmente les presento los resultados a un año, en donde ustedes pueden observar que en la columna azul marina tenemos la evaluación basal para deseo, en la morada la evaluación final para el mes 12, y como ustedes pueden observar a grosso modo y de manera gráfica, en todas las pacientes que siguieron el protocolo hasta las 52 semanas, que no fueron todas, hubo una mejoría, pero no solo una mejoría, sino que se mantuvo la mejoría en el deseo, se mantuvo la mejoría para lo relacionado con el dolor. Hubo pacientes en las que el dolor disminuyó sustancialmente, pero hubo pacientes en las que se incrementó mucho al final, como la paciente 21, y algunas otras en que los beneficios se conservaron a lo largo del estudio. Un comportamiento similar se observó en relación al dominio de excitación. Las pacientes tenían una mayor capacidad para lograr la excitación. Como es de esperarse, hay que recordar que también el estímulo androgénico más la hormona para estrógenos mejora la diferenciación de los vasos sanguíneos, de ahí que haya tanta mejoría en los fenómenos de lubricación, en este dominio de lubricación. Y por supuesto, con todos estos elementos aunados, había mejoría también para la presencia del orgasmo. En algunos de ellos había una disminución discreta, como la paciente 29 y 23, pero siempre por arriba de lo que basalmente habíamos encontrado en las pacientes evaluadas. En relación al dominio de satisfacción, también se encontró que había mejoría. En algunas era muy puntual y muy notorio la mejoría que era consecutiva, una en la que se mantuvo constantemente a lo largo de todo el estudio. Y si comparamos el índice de función sexual femenina, vean cómo en todas las pacientes se encontraba muy bajo, recuerdo es la columna azul marina, y se incrementó desde el primer mes y se mantuvo hasta el mes 12 en todas estas mujeres. Simultáneamente evaluamos la densidad mineral ósea, como les comenté, las pacientes no tenían, esta es la roja, es la densidad mineral ósea inicial, no tenían osteoporosis, pero algo que es importante es que no solamente se mantuvo la densidad mineral ósea, sino que en muchas de estas pacientes disminuyó o mejoró la densidad mineral ósea, disminuyendo la pérdida o la puntuación. Un caso muy esquemático es esta, que es la paciente 3. Entiendo perfectamente que la recomendación es que cuando hay una terapia con esteroides, la evaluación sea a los 18 meses, pero aquí el estudio terminó en la semana 52, de ahí que hubiéramos hecho el punto de corte de la densitometría también en este momento, pero hubo mejoría. Esto es algo bien importante porque no está reportado ni el índice de masa corporal ni la grasa en ningún estudio.
Se conservaron el índice de masa corporal. Esto es algo muy importante porque una de las preocupaciones de las pacientes es el incremento ponderal. Hay que recordar que los andrógenos también tienen un efecto directamente en la utilización energética. La masa grasa se conservó y en algunos casos inclusive se encontró que disminuía discretamente, que esto nos habla del efecto benéfico en masa y en músculo, como es de esperarse. De hecho, no hay que perder de vista que el uso de andrógenos es una de las terapias alternativas que se utiliza para mejorar la masa muscular y el rendimiento muscular en individuos que se ejercitan. No hubo cambios sustanciales con incremento ponderal severo, lo cual también nos habla no solo de la eficacia que ya demostramos, sino de la seguridad de este fármaco. Finalmente, el índice de función sexual femenina de un basal de 12 en todo el grupo estudiado, desde la población de solo 6 meses hasta 12 meses, se incrementó hasta 27, que es una cuantificación totalmente normal al final del estudio. Y en perdón, porque aquí se me fueron las diapositivas, y en esta otra diapositiva les comento cuáles fueron algunos de los efectos secundarios que se presentaron con más frecuencia. Solo 3 pacientes presentaron acné facial transitorio en los 3 primeros meses, 2 refirieron mastodinia en el mes 4 de tratamiento, no hubo ningún caso de virilización y se documentó reflujo gastroesofágico en una paciente. Nosotros ya publicamos este artículo en una revista mexicana en el año 2019, estamos por concretar el estudio completo en otra revista internacional, pero quisiera yo únicamente finalizar mencionando, se hizo algún comentario al editor, todos los protocolos de investigación pues están aprobados por un comité de ética. En realidad ninguno de los autores que participamos en este estudio trabajamos para la empresa que en México produce Prasterona. El diseño del estudio, pues como ustedes pudieron observar, fue un estudio prospectivo de intervención no comparativo y en estas pacientes la herramienta no tuvo que volverse a validar porque ya había sido validada antes. La herramienta del índice de función sexual femenina, se hizo un cálculo de tamaño de muestra para población abierta y específicamente recordar que en relación a la recomendación de usar Prasterona, quien escribió esa carta al editor mencionaba que no está recomendada en ninguna institución. Hay un error en esa percepción, puesto que está recomendado en los consensos de endocrinología de Norteamérica en la utilización para el deseo sexual hipoactivo. Y finalmente estos fueron nuestros resultados en la mejoría en los distintos dominios del índice de función sexual, y yo me di a la tarea de compararlo con lo que está descrito en la publicación del doctor Labrí con Prasterona por vía vaginal, y como pueden ustedes observar en algunos dominios los resultados fueron bastante similares, y como era de esperarse, si administramos un andrógeno sistémico, hubo algunos otros en los que nuestra respuesta fue mucho mejor. Con esto yo terminaría comentando que la reducción de los niveles de testosterona en las mujeres tiene efectos múltiples. La terapia con testosterona da como resultados niveles séricos que pueden estar en el rango normal, generando mejoría significativa a esta sintomatología. Recordar que el uso de andrógenos en las mujeres con síntomas sugestivos de deficiencia, pero con niveles séricos bioquímicos, sigue siendo controvertido, y recordar que cualquier recomendación para la terapia con testosterona especialmente debe ser precedida por una educación a la paciente de los posibles efectos secundarios, y no olvidar que pues la prasterona es una de las que está indicada para deseo sexual hipoactivo. Con este último estudio nosotros demostramos que la dosis de 50 miligramos es efectiva para mejorar el índice de función sexual en mujeres posmenopáusicas, tiene un perfil de seguridad óptimo para perfil lipídico, glucosa, insulina, tiene la capacidad de mantener la densidad mineral ósea, la masa muscular, no incrementa la masa grasa. No olvidar que si queremos diagnosticar deseo sexual hipoactivo por deficiencia androgénica, el cuestionario de índice de función sexual femenina es una herramienta fantástica para esto. Es importante investigar siempre la presencia del deseo sexual hipoactivo como parte del protocolo de estudio de una mujer en la menopausia. Y en este estudio de 52 semanas, que dentro de todos los estudios que existen publicados en el mundo, este es el estudio más grande, más largo, se mantuvieron los beneficios y la seguridad del uso de 50 miligramos de prasterona por vía oral en una administración diaria, con los beneficios que ya mencionamos, y no olvidar que si vamos a utilizar una terapia hormonal sustitutiva como prasterona, siempre debemos realizar un protocolo completo de la paciente para considerar que tiene más beneficios que riesgos y que no tenga contraindicaciones al respecto. Con esto yo finalizo mi presentación, les agradezco por la gentileza de su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.